Buenas noches, bienvenidos al episodio número 13 de La Canción del Extraño, titulado Rusia 1917, 15 historias de todas las Rusias. El título de todas las Rusias se refiere al nombre que se le daba al zar cuando iba llegando a los diferentes puntos de este país inmenso, desmesurado. La propuesta es un breve pero intenso viaje por el territorio, los sucesos históricos y culturales que definieron a esta nación. No voy a estar solo en esta nueva aventura de La Canción del Extraño. Tengo a mi lado a mi coequiper habitual. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches, Fede. Buenas noches, oyentes. Sí, hoy una propuesta diferente y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la historia rusa. Por eso trajimos a un experto, el reconocidísimo periodista. El periodista del futuro, diríamos. Apasionado de la radio, Nicolás Alberto Pol. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Tuve que laburar, pero bueno, ha sido una invitación muy linda, la verdad. Bueno, un placer que... Por favor, apasionados de vivir de lo que es Rusia, ¿no? Que es un país enorme, es un país diverso, es un país que prácticamente lo tiene todo, en reservas naturales, energéticas. La verdad que es un lindo país que ha dejado muchísimas anécdotas de todo tipo y color. Esas reservas energéticas y minerales, petrolíferas, son las más importantes del mundo, aún sin explotar. Y además tienen a la empresa Gazprom, que es la más importante de Europa. Está el rumor de que si Rusia cierra la canilla, muchos de los países de Occidente se quedan. Sí, además, bueno, tiene la porción de bosque más grande de la Tierra. Y además tiene la reserva de agua dulce más grande de la Tierra. Así que es un país que se forjó no solo por lo que es su importancia bélica, porque ha tenido conflictos a lo largo de toda su historia, pero además también tiene los recursos naturales, y eso lo hacen una potencia. Para mí es importante destacar que Rusia es un país que todavía no tiene las libertades ya establecidas. Todavía hay muchos derechos que en Rusia no se han establecido. Es un país que le ha costado mucho progresar a lo largo de la historia. Siempre viene como corriendo de atrás lo que es Europa. Siempre ha mirado mucho lo que es desde el Imperio Prusiano en adelante. Me parece que ha mirado mucho para tratar de copiar y siempre ha venido corriendo mucho desde atrás a todos esos países. Antes de meternos ya de lleno en las historias que trajimos, algunos datos más estadísticos. La superficie actual de la Federación Rusa es de 17.098.242 kilómetros cuadrados, ocupa una novena parte de la Tierra, es un país transcontinental, ocupa gran parte de Asia y el 40% de Europa. Y lo que estamos escuchando para cerrar este inicio es el himno estatal de la Federación Rusa, compuesto por Alexander Alexandrov. En realidad era el himno soviético, pero la letra hasta el 53 era demasiado ideológica y con referencias a Lenin y a Stalin. Después se hizo una segunda versión que quitaron todo esto. En el 92, cuando se disuelve la Unión Soviética, que duró entre el 22 y el 92, se instaló la canción patriótica, compuesta por el gran compositor Glinka. Y en el año 2000, Putin decide volver a retomar el himno de la Unión Soviética, pero sin toda esa carga ideológica, y es lo que estamos escuchando, este himno hermoso. Muy bien, a ver, lo que estamos escuchando, Lara Stem, es una banda sonora compuesta por Maurice Jarre. No hay nada de ruso aquí. La historia o la conexión con Rusia es que es de la película Doctor Zhivago, que está hecha la película, es una película muy vieja, está hecha a base, por supuesto, del libro, ¿sí? El libro de Boris Pasternak, uno de los escritores más importantes de la historia de Rusia, ¿sí? Lo que veníamos diciendo en el comienzo, Rusia es un país duro, es un país tradicionalista, es un país que todavía tiene derechos todavía que no están constituidos, no se pueden hacer reuniones, todavía no se puede hacer exposiciones homosexuales en la vía pública, todavía es un país que le queda mucho tiempo por recorrer. Pero si ha tenido Rusia algo importante es el rol de las mujeres, que se lo han ganado quizás por el puño de hierro
pero se lo han ganado al fin y al cabo. Y una de las mujeres más importantes es Catalina, que fue Catalina la Grande, ¿sí? Una mujer que fue zarina, que fue emperatriz del antiguo imperio ruso, que ni siquiera era rusa, porque se llamaba Sofía. Ella era una duquesa del viejo imperio prusiano, una fanática del idealismo, del renacentismo europeo, francés, y que tuvo que encargarse de algo importante, que era la dirección de uno de los países más grandes del mundo. A ver, conspiró para llegar al poder. Dicen que a Pedro II, quien era el zar en ese entonces, lo envenenó. Eso es lo que dicen, ¿sí? Son esas historias que solamente Rusia puede alcanzar. Otros dicen que murió de muertes naturales. Esto todavía, por supuesto, no se va a poder comprobar. Ha pasado muchísimo tiempo. Llegó y fue una de las primeras mujeres que conquistó desde el trono el mundo, porque la época victoriana viene después. Conquistó el Mar Negro en la guerra contra el Imperio Otomano, en una guerra por Crimea. Así que fue una mujer que fue valiente y que tomó el toro por las astas, y lo hizo realmente muy bien. Gobernó durante 34 años, ¿sí? Los rumores, y lo más interesante, dicen, desde Occidente siempre decían, que tenía muchos amantes. Inclusive, a ver, amantes de todo tipo, color, raza y religión. Esto es de verdad, ¿eh? Se le conocen más de 20, según la mala lengua vieja de la Edad Media. Y había una caricatura en Occidente que hablaba de Catalina la Grande, como que pisaba el resto de los países con las piernas abiertas, llegando a Constantinopla. Y los reyes que estaban siendo invadidos miraban por la falda de la reina y hablaban y decían ciertos comentarios, y el comentario final decía: no la pueden satisfacer ni 20.000 soldados esta mujer. Así que mirá cómo venía la mano. La Madre Patria llama, es una estatua que hoy se encuentra en Volgogrado. Vas a hablar de la ex Stalingrado. Es una estatua que invito a verla, aunque sea en imágenes, a visitarla, porque fue en su momento la estatua más grande del mundo, y si la ves te das cuenta que es una estatua desafiante. Por eso digo que Rusia siempre ha tenido un vínculo muy grande con las mujeres. Las mujeres han sacado la cara y se han ganado el lugar en un país muy conservador, porque todavía lo sigue siendo. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de una ciudad muy influyente, no solo en el territorio ruso, sino en el mundo. San Petersburgo, como se la conocía en aquellos tiempos, la ventana de Rusia hacia el mundo occidental. ¿Por qué esto? Porque fue una ciudad fundada por el zar Pedro el Grande, el 27 de mayo de 1703. La idea de este zar, Pedro I, o más conocido como Pedro el Grande, era salir hacia el resto de Europa. Quería una salida que Rusia en ese momento no tenía. Entonces se fue a buscar esa salida. Luego de transitar largos kilómetros durante varios días desde la capital, que era Moscú, se encontraron, cuando llegaron cerca del mar Báltico, a un terreno totalmente pantanoso. Allí, cerca de este mar Báltico, el zar, tenía varios propósitos. Uno de ellos, como dijimos, encontrar una salida al mar, que era algo obviamente vital para el crecimiento del imperio. Entonces partió rumbo al norte, en dirección al Báltico, ya que hacia el sur, en la zona del Mar Negro, esto fue antes de lo que contó Nico, ¿no es cierto? Fue mucho tiempo antes. La zona del Mar Negro estaba controlada por el Imperio Otomano y no había acceso. Entonces, dirigió hacia el norte en busca del Báltico. ¿Qué había por allí, además de estas tierras pantanosas? Se topó con Suecia y con el rey Carlos XII. Carlos XII estaba allí, los esperó y se enfrentaron. Empezó una gran guerra, eran tierras muy deseadas por Pedro el Grande, los rusos querían abrirse paso hacia el mar, hacia el resto de Europa, y Carlos XII intentó la defensa, una defensa en esa guerra que al principio, en 1700, parecía que le iba a lograr, que iba a poder defender. Pero Pedro no se rindió, y luego de varios años de batallas, de guerras duras, sangrientas, pudo correr a los suecos
y allí fundó la ciudad que hoy conocemos como San Petersburgo. Luego de esta guerra, la llamada Gran Guerra del Norte, Pedro el Grande decidió trasladar la capital de Moscú a esta nueva ciudad, y durante más de 200 años lo fue, hasta marzo de 1918, en plena revolución. Aquí la capital vuelve a ser en Moscú. Esta ciudad de San Petersburgo se encuentra en la región de Leningrado. Tuvo otros nombres durante su historia como Petrogrado y Leningrado, y desde 1991 lleva el nombre con la que la conocemos actualmente. Es la segunda ciudad más poblada de Rusia. Es la cuna del último zar de Rusia, Nicolás II. En el plano artístico podemos nombrar algunos grandes artistas. Hay cientos nacidos allí, pero voy a nombrar algunos. Por ejemplo, el compositor y pianista Igor Stravinsky, el poeta Nikolai Gumilev, la bailarina Anna Pavlova y el fotógrafo Sasha Stone. Así que una ciudad para todos los gustos, fundada luego de una sangrienta guerra y un terreno muy importante en el mundo. Si hablamos de sangre, ¿qué decir de la peor batalla de la historia de la humanidad? La batalla de Stalingrado. Ocurrió en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un tema que siempre sale a colación en este programa y es una de las grandes pasiones que al menos tengo yo. Esta batalla costó la vida de 2 millones de soldados y civiles y más de 660.000 heridos y enfermos. Rusia dejó literalmente la vida para ganar esta batalla que definió el destino de la guerra. El avance de Hitler en los 3 años anteriores había sido brutal, llegando a dominar Francia y casi toda Europa occidental. En uno de sus raptos de locura, rompe el pacto que existía entre la Unión Soviética y Alemania y ataca con 3 millones de soldados en lo que se llamó la Operación Barbarroja. Llegó a los 40 kilómetros de Moscú, nada más. La ciudad fue defendida por el general Zhukov, que por supuesto sería víctima de las purgas de Stalin. Cuando alguien le sacaba un poco de protagonismo, directamente lo mandaba a matar. Al no poder entrar en Moscú, decide atacar Stalingrado, que era la ciudad más importante del Cáucaso y donde se encontraban las reservas petroleras de la Unión Soviética. Logran entrar el ejército alemán con un arsenal de tanques y aviación a la ciudad, pero allí el ejército soviético impone una defensa de casa por casa. Hubo batallas brutales en la fábrica de acero Octubre Rojo y la guerra era cuerpo a cuerpo. Los nazis incluso utilizaron altavoces para generar guerra psicológica, hasta que en un momento el ejército ruso, el río Volga, que está en la ciudad, se congeló y le permitía traer refuerzos a través del hielo. A partir de esa cantidad de fuerzas nuevas que llegaron y el poder industrial de la Unión Soviética, la guerra empezó a cambiar de bando y la victoria se empezó a caer para el lado soviético. Atenazaron a los alemanes que estaban allí y los fueron obligando hacia la rendición, cuando estos últimos nazis empezaron a morir por inanición, hambre y congelamiento. La batalla de Stalingrado, hoy Volgogrado, es recordada por el gran monumento que Nico hacía referencia en la primera parte del programa, y es una ciudad de una importancia histórica única. Si no hubiese sido por esta batalla, quién sabe lo que hubiese sido la guerra. Bueno, se viene el mundial, señores. Una de fútbol, una de fútbol para los que piden mundial. Periodista deportivo, ¿no? Por favor. Ahí va. Gracias al público, por favor. Para eso vine. La araña negra soviética nació el 22 de octubre de 1929 en el centro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Moscú, en la capital.
pero increíblemente nunca recibiría el reconocimiento de su país en vida. En un puesto donde nadie quiere ser arquero, Lev Yashin, o Yashin, como lo conocemos acá, prácticamente fue arquero por casualidad y se convirtió en el mejor no solo de Rusia, sino de la Unión Soviética y también del mundo. En su infancia fue arquero de hockey sobre hielo, que por supuesto se practica muchísimo en Rusia, y reemplazó al arquero del Dinamo de Moscú casi de casualidad. Se lesionó y allí no entró. Por estilo, un adelantado, innovador, buen físico, medía 1,89, alto, fornido, anticipador, y fue un emblema del fútbol mundial. ¿Por qué? Primero, implementó los guantes cuando no se usaban todavía. Él fue el primero en practicar la actividad con guantes de arquero, lo que hoy es prácticamente moneda corriente. La vestimenta, se vestía de negro, prácticamente muy particular, por eso le decían la araña negra. Él consideraba que en esos colores pasaba desapercibido. En cuanto a los logros, este tipo hizo de todo. En 1963 ganó lo que sería hasta el día de la fecha el único arquero con el Balón de Oro. Una medalla de oro en 1956 en Melbourne, una Eurocopa de 1960 con la Unión Soviética en Francia, y sobre todo la lealtad. Dinamo de Moscú jugó toda la carrera. 4 mundiales jugó, que en ese momento era récord, y la curiosidad, le marcaron, a pesar de la grandeza que tiene, el único gol olímpico en la historia de los mundiales. Jugó 326 partidos. ¿Saben cuántas vallas invictas tiene? 270. Qué bestia. 150 penales atajados. El tipo falleció 20 del 3 de 1990. No conoció la Federación Rusa. Falleció con un cáncer de estómago. Y post-mortem vino lo mejor, lamentablemente. Mejor arquero del siglo por la FIFA y por el Instituto de Historia y Estadística del Fútbol. Y el premio Lev Yashin, que se creó en 1994 para honrar al mejor arquero de la Copa del Mundo y que lo vienen ganando en cada una de las ediciones. Lo más paradójico, hay un billete en la Copa del Mundo que lleva la silueta de Lev Yashin. Es el primer billete en la historia que no lo protagoniza un mandatario ruso. Es el billete de 100 rublos y vale más o menos 40 pesos. Hay 20 millones de billetes con el torso de este arquero circulando por todo Rusia en este momento. Mejor tener un billete con la silueta de un arquero en una gallina, o con el respeto de las gallinas. Con estas notitas de piano vamos a empezar a contarles la historia del Theremin. Hacia finales de la década de 1910 tuvo lugar la invención del Theremin, este instrumento diseñado por el chelista de San Petersburgo, Leon Theremin, entre 1918 y 1920. En principio estaba desarrollando un aparato electrónico destinado a medir la densidad de los gases, pero se dio cuenta que podía generar sonidos de acuerdo a donde colocaba su mano. Este aparato produce sonidos sin el contacto humano. Tan solo con acercar o alejar las manos se puede generar sonidos. El Theremin está formado por 2 antenas metálicas que detectan la posición relativa de las manos de quien lo ejecuta y los osciladores para controlar la frecuencia con una mano y el volumen con la otra. Las señales eléctricas se amplifican y se envían a un altavoz. Leon Theremin presentó su instrumento a Lenin, quien estaba en el poder de la naciente Unión Soviética en 1922. Este tuvo una grata impresión y hasta comenzó a estudiarlo. Se fabricaron 600 ejemplares y Leon Theremin lo patentó en Estados Unidos en 1928. Vamos a escuchar un poquito cómo suena este instrumento. Pueden escuchar que su timbre es como parecido a un violonchelo o hasta una voz humana, tiene esos toques, ¿no? Quizás hoy son más tecnológicos que en aquella época, por supuesto, y se puede llegar a variar los tonos, los colores, pero generalmente entre esos registros. El diseño clásico consiste en una caja con 2 antenas, se ejecuta acercando y alejando la mano de cada una de las antenas correspondientes, sin llegar a tocarlas, como dijimos.
La derecha suele ser recta y vertical, sirve para controlar el tono o frecuencia. Cuanto más cerca se esté de ella, la mano derecha, más agudo será el sonido producido. La antena izquierda es horizontal y con forma de bucle. Sirve para controlar el nivel de volumen, que será más bajo cuanto más cerca esté la mano izquierda. El theremin ha sido utilizado en cine bastante y además en algunas bandas de rock. Por ejemplo, un gran ejecutante es el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. Ustedes lo conocen bien. Nuestro amigo Johnny, que está ahí también. Bueno, hola Johnny. Bueno, lo hizo famoso en versiones de Whole Lotta Love y de No Quarter. Además, Brian Jones de los Rolling Stones lo utilizó en 2 discos de la banda, en Between the Buttons y Their Satanic Majesty's Request. Leon Theremin terminó vendiendo su invención a la compañía norteamericana RCA en 1929 por la suma de $100.000. Escuchemos un poquito más cómo suena este querido instrumento. Bueno, chicos, vamos llegando al final del programa con estas lindas historias. Tuvimos de todo, ¿no? Un pantallazo de Rusia que es inagotable e inabarcable, pero tratamos de buscar historias pintorescas con la propuesta de que ustedes puedan seguir ahondando y profundizando en estos temas. Queremos agradecer a nuestra productora Yami y a Lucas, que estuvo en los controles. De vuelta, Nico, gracias. Placer. Nos encontramos el próximo viernes. Quédense con Le Bateau Ivre y El País Desconocido. Chau. El último baile de la corte imperial.